Bueno, yo nací el año 1952, un mes antes de la Revolución de abril, y en una comunidad rural de la provincia Valle Grande. Eso fue, creo, un mundo, una realidad que obviamente me ha marcado por el hecho de que durante más o menos los primeros 10 años de mi vida los pasé ahí, en esa realidad rural, con una familia tradicional de muchos hermanos, y con esa experiencia de vida, ¿no?, de lo que significa un mundo totalmente diferente a lo que después yo fui conociendo. Eso mismo hizo tal vez que yo soñara mucho con viajar, con salir de ese mundo, de conocer otras realidades, de manera que antes de cumplir los 11 años salí de Valle Grande con la idea de estudiar para cura en un seminario que estaba muy lejos de Valle Grande, concretamente en Tupiza, en el sur del departamento de Potosí. Eso por cuestiones que obviamente a esa edad uno no puede definir y decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa, sino que simplemente lo que yo quería era conocer otras realidades, otros mundos. Me acuerdo yo que en esa época decía que quisiera aprender otros idiomas, por ejemplo, y sabía que si yo iba a ser cura, pues iba a aprender latín, y si estaba yo metiéndome en un seminario con curas de habla francesa, iba a hablar francés. Entonces decía, bueno, ya voy a hablar 3 idiomas. Esa era la idea que yo tenía de niño. Y bueno, se hizo realidad el hecho de que viajé desde Valle Grande hasta Tupiza en un viaje interminable, tomando en cuenta que además ocurrieron muchas cosas en ese primer viaje. El primer tramo era Valle Grande, Cochabamba. En medio camino, en lo que se llama la Abra del Quiñe, hubo un accidente. Tuve un accidente. El bus en el que yo estaba yendo se volcó, con muertos, heridos, etc. Y bueno, yo salí no ileso, pero vivo, juntamente con otras 2 personas, 2 seminaristas y el padre director de ese seminario que nos estaba llevando. Entonces, bueno, al día siguiente, si no me equivoco, llegamos a Cochabamba. De Cochabamba partimos a Oruro. De Oruro tomamos un tren para ir hacia el sur de Bolivia, y un tren que tardaba en esa época pues un poco más de un día. Era salir en la tarde, viajar en la noche y llegar al amanecer del día siguiente a Tupiza. Entonces, ese viaje a los 10 años, con esos avatares, además, fue pues una cosa que me impresionó mucho. Y esa fue mi salida primera. Después de unos años en Tupiza, fui a parar a un seminario en la ciudad de Cochabamba. Ya entonces era un adolescente, y ahí efectivamente yo tuve un primer encuentro, o tal vez no un primero, podríamos decir uno de los más importantes encuentros con la literatura. Mi profesor de literatura, de lenguaje, o como se llamaba en esa época, nos leía capítulos de la Odisea. Y a mí un capítulo de esos de la Odisea me impresionó mucho, y dije, bueno, ya pensando en que algo tenía que hacer terminado el colegio, pues dije, yo quiero estudiar literatura, esto es una cosa muy hermosa. Y bueno, comencé a pensar y dar vueltas sobre eso, ¿no? De manera que eso fue un punto tal vez importante, aunque no el único, porque también debo considerar que cuando era más niño, pues estuve muy cercano a la literatura oral, de la tradición oral, a los cuentos,
y también leídos en algún caso de algunos cuentitos para niños que me logré prestar de alguien, de un pariente que tenía. Entonces todo eso se fue formando para que yo después me interese más por la literatura. Y eso se definió cuando yo decidí estudiar literatura en La Paz, porque me dijeron que era el único lugar donde había esta carrera, aunque no existía en el año 1970. Vine yo a la ciudad de La Paz y en realidad había una facultad de Filosofía y Letras, a donde entré, porque era lo más cercano que había, donde había un estudio de literatura, pero como una parte de las diferentes carreras que se daban. Ahí yo tuve la suerte de conocer a Pedro Simose, que fue mi profesor de introducción a las letras. Entonces con él comenzamos ya a hacer una actividad literaria, podríamos decir, juntamente con Jaime Nistaus, con Alfonso Gumucio. Le ayudamos a Pedro Simose a publicar una revista que se llamaba Difusión, como parte de un trabajo de la librería Difusión que hacía Jorge Catalano, que tenía Jorge Catalano. Y bueno, ahí sí ya comencé a entrar en la literatura práctica real y comencé a escribir mi primera novela con el apoyo y la ayuda de Pedro Simose, que justo en el año 71 tuvo que salir del país y me dijo, bueno, vos escribí tu novela y me muestras después. Él se fue a España y me fui yo a Valle Grande a escribir mi novela y al año tenía lista una primera versión que le mandé yo a Pedro Simose para que me diga qué le parecía, y él me mandó una carta, como se hacía en esos tiempos, una carta que yo todavía tengo, donde me hacía una crítica, un análisis más que todo palabras de apoyo y de interés para que yo continuara escribiendo. Bueno, obviamente el primer libro tiene una historia un poco más especial o única, en el sentido de que uno tiene pues el gran deseo de finalmente ver un libro propio en un estante, por ejemplo. Y Los signos de la lluvia, que fue comentada antes de la edición por Pedro Simose, fue enviado a un concurso, al primer premio de novela Difusión, en la que yo recuerdo en este concurso estaban de jurados Óscar Cerruto, Óscar Rivera Rodas y ya no recuerdo quién más. No creo que no estaba Pedro Simose, porque bueno, él no vivía acá. Sin embargo, en esa primera versión del premio Difusión no hubo ningún primer premio, sino solamente una mención, que era Los signos de la lluvia. Con ese motivo, la editorial Difusión decidió publicar el libro, pero este concurso fue el año 1974. Y como las cosas ocurren más que todo la primera vez, pues a los 4 años recién se publicó el libro. Claro, como no era, digamos, no obtuvo un premio muy definido, pues no había tanto apuro para la publicación. Sin embargo, pues finalmente se publicó este libro 4 años después del concurso. Y yo recuerdo además este libro que tiene una tapa de un tejido de Walter Solón Romero. Yo no recuerdo los detalles, pero yo pensaba, bueno, ¿qué tapa voy a ponerle al libro? Y en esa época estaba Walter Solón presentando unas obras tejidas, que eran cuadros al mismo tiempo. No recuerdo cuál era el nombre que le daba, pero yo escogí, dije, bueno, yo quisiera se le tomó una fotografía y salió así, ¿no? Salió esta tapa que es, bueno, alguien que está preso entre barrotes. Era la época un poco, ¿no?, de los años de la dictadura de Banzer,
que de alguna manera también se muestran en el propio libro, esa experiencia de un joven estudiante en la universidad que busca entrar a estudiar y que, bueno, y toda la vida amorosa y de aventuras que tenía un joven en esa época. Obviamente tenía mucha cercanía con mi propia realidad, ¿no? Con mi propia experiencia de vida. Y bueno, fue eso lo que salió, fue una típica primera novela de un autor de la provincia que llegó a la ciudad de La Paz. Bueno, yo comencé a escribir efectivamente una novela, aunque no fue la primera que se publicó, porque yo después de escribir mi primera novela entre el 71 y el 74, escribí un librito que se llama Cuentos de la Chachila, que en realidad no son cuentos, sino una fábula de animales, que se publicó el año 1975, es decir, fue el primero en publicarse, aunque no el primero que se escribió, ¿no? Podría decir que en todo caso, el año 1975, yo tenía 22 años y digo siempre, a partir de ese momento me dediqué a escribir y seguir escribiendo y seguir publicando, de manera que fueron novelas, fueron libros de cuentos y principalmente yo escribía en toda esa primera etapa de mi trabajo obras relacionadas con el mundo que yo había vivido de niño, es decir, de temática rural, de recuerdos de la vida de niño, de las cosas que yo aprendía, escuchaba cuando iba siempre de regreso a Valle Grande, cuando ya era estudiante de la universidad. Entonces todo ese mundo rural fue el que me interesó mucho para escribir tanto novela como cuento. Y como digo, fue una cosa constante, puedo decir, hasta este momento he seguido escribiendo desde esos 22 primeros años. Y tal vez podría decir que en una primera etapa, la más importante, fue cuando escribía estos textos relacionados con el mundo rural, que yo había conocido de niño especialmente. Uno de estos libros, por ejemplo, que siempre yo lo recuerdo, es Andanzas de Asunto Egues, que es una obra también donde tomo, además del mundo rural de la zona de Valle Grande, también los elementos del humor y de la fantasía. Y bueno, es una novela con bastantes escenas divertidas, podríamos decir, son aventuras, cosa que en algunos otros textos parecía que eran mi tono era bastante serio, bastante, digamos, sin ese elemento del humor, ¿no? En cambio, Andanza de Asunto Egues fue una de las obras que yo más quiero y que ha tenido también bastante repercusión en muchos lectores, en mucha gente, por el hecho de ser un trabajo al mismo tiempo del lenguaje, de un lenguaje muy especial, que es una creación realmente a partir de un lenguaje que es el que se habla en la región de Valle Grande. Posteriormente yo continué escribiendo y logré finalmente también otros ambientes, como es, por ejemplo, Nocturno Paceño, que trata ya de lugares como la ciudad de La Paz o como después otras regiones de Bolivia también, y donde se fue ampliando, digamos, por lo menos geográficamente, podríamos decir, la temática y el mundo de mi escritura, tanto en novela como en cuento principalmente. Yo siempre escribí también cuento. Cuando hablé de la revista Difusión con Pedro Simose en los años 71, 70, lo primero que publiqué así fue un pequeño cuento en la revista Difusión. Un cuento que después quedó ya en libro
Y fui publicando diferentes libros de cuentos, pero finalmente, digamos, los organicé, los armé de una manera ya un poco más definitiva, entre otros con el libro Cuentos Tristes, que es también otro de mis libros más queridos. No sé si queridos por mí, porque bueno, yo los quiero a todos, pero también más queridos por el público, ¿no? El libro Cuentos Tristes ha sido el que más se ha difundido, el que ha tenido más lectores, inclusive de niños, aunque no es un libro para niños, es un libro para todo público, que también muestra ese mundo rural que yo decía que escribí en mis obras, en mis novelas, ¿no? Entonces yo también recuerdo repito que nací de alguna manera con el cuento, siempre estaba el cuento desde niño. Entonces para mí han ido juntos la novela y el cuento. Inclusive en muchos casos, en algunas novelas hay cuentos dentro de ellas. Y bueno, ya con el tiempo me dediqué pues más al género, incluyendo mi trabajo de editor, que fue cuando comencé a publicar ya en el año 1996 la revista Correveidile con otros amigos escritores aquí en La Paz. Y bueno, ese trabajo fue constante, como digo, hasta durante todo el tiempo, durante todos estos años, seguí publicando pues libros de cuentos y novelas principalmente. Aquí tengo un libro publicado el año 2015 que se llama Recuento de Daños, y es de alguna manera un recuento de cuentos que no se publicaron en libros, sino más bien en diferentes publicaciones periódicas, estaban inéditos, y yo los reuní finalmente. Es el trabajo de varios años también, pero aquí publiqué una variedad bastante amplia de cuentos, tanto en su extensión como en su temática. Voy a leer para el caso un pequeño cuento, un cuento breve de menos de una página, que se llama Árbol. Era casi el único árbol y el más grande en la pampa bordeada de pequeñas lomas cubiertas de arbustos espinosos. Tenía un oscuro tronco que se abría en gajos coronados de hojas ralas brillando al sol. Las puntas de las ramas se mecían al viento, pero ni el más poderoso huracán podría mover esos brazos que se abrían desafiantes. Sin embargo, de pronto, el tronco pareció temblar como un animal adolorido, como si tratara de despojarse de su propio corazón. Las puntas de los gajos se sacudieron enloquecidas, las musculosas fibras del tronco se retorcieron hasta florecer en una larga herida, y el árbol cayó al suelo sin vida. El tronco no tenía ya corazón. En su lugar había un nido de grises gusanos, muertos también en esa última batalla. Yo siempre, en mi época o en toda la época y mi generación, hemos tenido la idea de que en la literatura es necesario difundirla. Y en esa época, y no sé si ahora, no existían o existían muy pocas editoriales, empresas que se ocupen de difundir la obra literaria de los autores. De manera que siempre en el grupo de amigos de mi generación de escritores buscábamos publicar nosotros mismos nuestras obras. Y especialmente yo me dediqué también a difundir la obra de otros autores, haciendo antologías de cuentos especialmente, y de esa manera también en algún momento nos dedicamos a hacer la revista de cuentos Correveidile, que fue en el año 1996. Entonces, ese ha sido uno de mis intereses, el de
tratar de difundir siempre la literatura, no solamente de cada autor, o sea, la personal, sino también la de los autores de Bolivia principalmente, ¿no? De ahí que salió, por un lado, la revista Correveidile y también la editorial Correveidile, publicando obras de diferentes autores y no solamente las mías. Entonces, ese trabajo me llevó por varios años y fui entrando cada vez más pues, a lo que se llama el cuento boliviano, y me fui dedicando a publicar antologías de cuento para niños, de cuentos de género como cuentos de mujeres, cuentos fantásticos, cuentos eróticos, en fin, me ocupé de eso de manera que de pronto pues con el proyecto de la elaboración de la biblioteca del Bicentenario, se me llamó a mí para que yo me ocupe de hacer la antología del cuento boliviano. Entonces para mí esto fue como una especie de culminación de mi trabajo como difusor y como editor y como director de la revista Correveidile dedicada al cuento, pues hacer una especie de selección ya más en limpio de todo el trabajo que hice durante muchos años, ¿no? Entonces esto para mí no es una cosa de un encargo que me dan y digo, bueno, a ver, vamos a hacer este encargo, sino más bien es la culminación de un trabajo de muchos años, ¿no? Entonces, obviamente, este es un trabajo de equipo, un trabajo de mucha gente, no solamente de un equipo que me acompañó en la edición misma de esta antología, sino de toda la gente con la que yo he trabajado, de todos los autores con los que yo he estado en contacto en las diferentes publicaciones que yo he ido elaborando y llevando adelante. Entonces para mí pues es una buena coronación, digamos, de un trabajo de alguna manera del trabajo de toda mi vida también, como escritor, como cuentista, como autor de libros en la literatura boliviana. Si bien primero se publicó la revista Correveidile en el año 1996, como en muchos casos ocurre, cuando se publica una revista de este tipo, pues uno quiere continuar y ampliar un poco más, de manera que a los 4 años de publicar la revista constantemente, es decir, el año 2000, decidí también realizar una editorial, ampliar una editorial con el mismo nombre de Correveidile. Y comencé con eso justamente con la edición de las obras de Víctor Hugo Vizcarra. El primer libro publicado por la editorial podría decir que es Alcoolatum y otros drinks, de Víctor Hugo Vizcarra. Luego pues continué con el mismo autor y varios otros autores, incluyéndome a mí mismo, que fueron publicándose en esta editorial. Obviamente siempre con esa idea de que hace falta difundir la literatura, de que hace falta editoriales, de que hay muchos autores, como era el caso de Vizcarra, por ejemplo, que tienen bastantes complicaciones y dificultades para publicar sus libros, ya sea porque no pueden hacerlo personalmente como muchos lo hacían, o pues tampoco era tan fácil llegar a una editorial, que se interese una editorial, puesto que son muy pequeñas y no tienen, digamos, una cualidad de difundir la obra literaria, sino más bien a veces, son empresas pequeñas que se dedican finalmente a editar obras para la escuela, por ejemplo, porque eso es una cosa que tiene un mayor significado económico, ¿no? Una publicación de libros escolares
tiene un sentido económico. En cambio, publicar obras literarias de un autor desconocido o de autores en un mercado tan pequeño, pues es muy difícil. Entonces, tomando en cuenta esa realidad es que decidí dedicarme en un buen tiempo a publicar libros de diferentes autores, cosa que no se hizo, no continuó, no se mantuvo mucho tiempo, pero he llegado a publicar alrededor de unos 50 títulos más o menos, ¿no? De diferentes autores, incluyendo en algunos casos un autor español, por ejemplo, Medardo Fraile, a quien yo conocí y publiqué para que se difunda y se conozca en Bolivia.